Testimonio del padre Emiliano Tardif. Yo les voy a decir públicamente que antes de entrar en la renovación carismática, yo no creía en ella. Si hay algunos entre ustedes que han dudado de esta realidad que vive la Iglesia, yo confieso que yo también dudaba. Yo no creía mucho en estos grupos de oración. Era en el año 1973 y se estaban reuniendo unos grupos de oración en la capital dominicana. Oía decir que algunos recibían el don de lenguas. Yo me preguntaba cómo podía ser, si yo llevo años estudiando español y todavía tengo dificultad para hablar y ellos dicen que hablan en lenguas. En una noche, eso no me convencía mucho. Decía que otros recibían el don de profecía, de sanación, y no me interesaba esto. Yo trabajaba mucho en la República Dominicana, era un superior de mi congregación, ya llevaba 8 años de superior, era provincial y me estaba matando trabajando para edificar seminarios de noviciado, escuela de evangelización, un centro de promoción humana, y no me daba cuenta que me estaba agotando con mucho trabajo y caí enfermo. No fue el Señor quien me mandó la enfermedad, fui yo, que con mis excesos de trabajo me enfermé porque hay que ser más prudentes y yo no fui. Enfermé el 14 de junio de 1973. Caí enfermo de tuberculosis pulmonar aguda. Entré en el centro médico muriéndome casi. No podía respirar. Pasé una noche bien difícil en el centro médico porque me estaba asfixiando. La respiración se me hacía casi imposible. Muchas veces en mi vida había meditado sobre la muerte. Muchas veces había predicado sobre ella, pero nunca había hecho el ensayo de la muerte, y aquella noche lo hice y se lo digo a usted, no me gustó. Yo tenía la impresión de que no iba a pasar la noche, pero gracias a Dios que los médicos con oxígeno me ayudaron a pasar la noche y me examinaron. Me dijeron que tenía tuberculosis pulmonar aguda, tuberculosis galopante, porque era muy fuerte, los 2 pulmones heridos. Cuando los médicos me dijeron esto, yo pedí regresar a mi país, Canadá, donde vive mi familia, para ir a un hospital especializado en tuberculosis. Entonces tuve la experiencia de ese poder de la oración en el hospital. Los médicos me examinaron y me dijeron que tal vez con un año de tratamiento en el hospital yo iba a regresar a mi casa. Era la única esperanza que me daban, y antes de comenzar los médicos el tratamiento, recibí la visita de 5 laicos que eran miembros de la renovación carismática católica, 3 hombres y 2 mujeres, y cuando me dijeron que estaban en un grupo carismático, a mí me daba risa interiormente, pero respeté, no dije nada. Venían a visitarme, me dijeron, hemos venido a orar por usted para pedir al Señor que lo sane y usted vuelva a trabajar en su apostolado en Santo Domingo. Yo acepté su oración. La verdad, estaba tan enfermo que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, aun de los carismáticos, a pesar de que no creía mucho en ellos, pero ellos tenían mucha fe y me dijeron, vamos a imponerle las manos, si usted lo permite, y vamos a orar para pedirle al Señor que lo sane. Estaba sentado en mi silla al lado de la cama y me recuerdo como si fuera ayer. Se acercaron y me pusieron las manos sobre mi cabeza y sobre los hombros y comenzaron a orar. Me encontraba tan ridículo debajo de ellos que me estaban poniendo las manos. Yo nunca había visto esto, y mientras oraban me di cuenta
de que la puerta de la habitación estaba abierta y la gente que pasaba por el pasillo se quedaba mirando. Me daba como apuro y dije, si quieren vamos a cerrar la puerta. Una señora dijo, sí, cómo no, salió y cerró la puerta de la habitación, pero ya Jesús había entrado. Ellos siguieron orando y el Señor me sanó totalmente sin ninguna medicina. El Señor me sanó en el espacio de 3 o 4 días más o menos. Estaba ya perfectamente sanado y el médico no entendía lo que me pasaba y yo todavía no estaba tan seguro de esa renovación carismática como para hacerle propaganda. No le dije al médico nada de los carismáticos. Estaba esperando que me pasaría, pero me sentía bien, mi respiración iba bien, ya me volvió el apetito, dormía bien y el médico que quería comenzar los tratamientos. Al ver lo que estaba pasando, muy sorprendido, dijo volver a examinarme de nuevo con una nueva radiografía. Cuando observó la nueva radiografía descubrió que mis pulmones estaban perfectamente cicatrizados. Las heridas que hizo la tuberculosis en mis pulmones me habían hecho sufrir mucho. Los médicos tenían la primera radiografía con 2 pulmones muy heridos por la tuberculosis y la nueva radiografía les enseñaba mis 2 pulmones bien cicatrizados. El médico no sabía lo que pasaba y me dijo, Padre, vuelva a su casa, usted está muy bien, pero esto va en contra de toda nuestra teoría médica, no sabemos lo que ha pasado. Entonces salí del hospital muy contento, sanado, y comencé a asistir a los grupos de oración carismática. Ya no tenía ese perjuicio de antes. Yo quería saber qué era esa renovación. La gente me pedía que diera mi testimonio. Al principio no quería darlo porque pensaba que podía volver a recaer. Todavía estaba asustado. Por ello dijeron, dé gracias por lo menos por lo que ha recibido, porque usted salió del hospital. Y comencé a dar mi testimonio y de un grupo a otro me invitaron y al final de la asamblea de oración me pedían orar por los enfermos. Yo oraba por ellos y no pasaba nada. Pasaron los meses de septiembre, octubre y fue el 18 de noviembre del año 1973. Por primera vez vi a una persona recibir sanación mientras oraba por él. Era un hombre que sufría mucho de artrosis, que casi no podía caminar y que me pidió que orara por él. Yo hice una oración al Señor pidiéndole que sanara durante la oración. Él comenzó a sudar mucho y me emocionó y lloró. No sabía lo que pasaba, pero cuando terminó de llorar se levantó y dio un brinco, saltando de alegría, gritando y diciendo, ya no siento nada. El Señor le había sanado su artrosis totalmente en el espacio de unos minutos. Era la primera vez en mi vida que veía a una persona recibir sanación durante la oración que hacía por él. Yo había recibido mi sanación mientras otros oraban por mí, pero ya a partir de ese día me animé a orar más por los enfermos al ver que el Señor responde a la oración y poco a poco el Señor me había ido dando el carisma de sanación. Y les digo a ustedes que la oración tiene poder y que esta renovación no es un cuento, es una realidad, es un regalo del Espíritu Santo a la iglesia de hoy y para renovar la fe de la iglesia, para fortalecerla, para renovar la oración. El Espíritu Santo está renovando la evangelización y nos está dando carismas que son dones ministeriales, dones para servir y dones que acompañan de una manera maravillosa a la evangelización. Poco a poco fui conociendo mejor la renovación. Regresé a Santo Domingo un año después, habiendo estudiado la renovación carismática en Canadá y en Estados Unidos, después de haber participado en muchos retiros sacerdotales y seglares sobre la renovación, congresos, etc.
regresé con el deseo de trabajar en esta línea pastoral de la renovación. Regresé el mes de julio de 1974 y ya había pasado un año en Canadá. Me nombraron párroco en una parroquia donde comencé un grupo de oración. Cada semana hacíamos una oración por los enfermos al final de la asamblea y cada vez el Señor sanaba a algún enfermo. Son dignos donde Dios manifiesta su compasión, su poder, dice el Señor. Manifestaré mi santidad ante las naciones y verán que soy tu Dios. Y es verdad que se está manifestando a través de muchos signos, signos de conversión, de liberación, de sanación física, de sanación interior, signos maravillosos para edificar la comunidad. Yo pensaba que regresar a Santo Domingo, que los sacerdotes iban a decir si el padre Tardif acertó la renovación carismática, tiene que ser una cosa seria, porque antes de ser carismático era un hombre serio, era provincial de mi congregación y los 3 últimos años era presidente de la conferencia religiosa en el país. Entonces me tenían por un hombre serio, pero al llegar me di cuenta de que no se puede convencer a los sacerdotes tan fácilmente. Algunos comenzaron a sospechar de mí, oían decir que habían sanaciones en mi parroquia y uno fue a ver qué pasaba, puesto que cada semana pasaba una multitud de gente que venía de afuera con coches y autobuses para la oración y se llenaba la iglesia. Un sacerdote vecino se colocó entre la multitud para ver lo que pasaba y asistió a la asamblea. Al final yo hice una oración por los enfermos y terminé orando y cantando en lenguas. Cuando el sacerdote salió de allí, salió diciendo: el padre Emiliano sanó de la tuberculosis de los pulmones, pero enfermó de la cabeza. Entonces me di cuenta que los sacerdotes no se les puede convencer discutiendo. Lo que les convence son los testimonios de vida que cambian las personas y las multitudes de la renovación. En América Latina, por ejemplo, vemos muchos obispos y sacerdotes que animan la renovación. Tuvimos un retiro especial para obispos en Colombia, donde asistieron 119 obispos de América Latina y estuvieron toda una semana. Cuando vieron exactamente lo que se vive en la renovación, dijeron: el año próximo queremos que nos den un retiro de iniciación, un seminario de vida en el Espíritu, para nosotros también pedir esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo en ese Espíritu Santo, porque es una gracia actual para todos. Es una gracia actual de renovación espiritual que vive la Iglesia y es para obispos, para sacerdotes, para religiosas, para seglares y es para todos los bautizados. Una gracia actual en la cual el Espíritu Santo viene a renovar en nosotros las gracias sacramentales del bautismo, de la confirmación. Es una gracia actual a través de la cual el Espíritu Santo nos da un gusto nuevo por la oración, nos renueva en una vocación de bautizados. Por eso los obispos han pedido el bautismo en el Espíritu Santo, que es para todos. No es un sacramento nuevo, es una renovación de toda nuestra vida cristiana. Nos reunimos una vez a la semana en el Vaticano, los miembros de la ICRO, y tuvimos un encuentro con el Papa Juan Pablo II en el IRCO. Es el Consejo Internacional de la Renovación Carismática y somos 20 los que formamos. El Papa nos decía: con ustedes les doy las gracias a Dios en este 25º aniversario de la renovación carismática en la Iglesia Católica y le doy las gracias por los muchos frutos que el Espíritu Santo ha producido en la Iglesia Católica a través de esta renovación carismática. Nosotros también damos gracias a Dios por estos frutos abundantes que renuevan nuestra fe, nos da un gusto nuevo en la oración y multiplica los grupos de oración, miles y miles de grupos de oración en el mundo entero, donde muchos de los hombres de hoy habían descuidado su vida de oración
y vuelven a descubrir la importancia de esta y el gran poder que tiene. Estos frutos y carismas del Espíritu Santo nos ayudan a servir mejor a la Iglesia, a servir mejor la comunidad, a ser auténticos testigos de Jesús resucitado. Termina el Padre Tardif dando gracias a Dios con esta oración. Señor, te damos gracias por renovar en estos tiempos las maravillas del Pentecostés, por manifestar tu santidad entre las naciones, para que todos sepan que tú eres Dios. Gracias, Jesús, por el don del Espíritu Santo, que viene a renovar la Iglesia, que viene a renovar nuestra vida cristiana. Virgen María, tú eres la esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros los pecadores, para que seamos siempre fieles a la moción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que no apaguemos el Espíritu en nuestros corazones. Consíguenos, Virgen Santísima, la fuerza de vivir siempre en la luz, caminando como hijos de la luz, caminando en el Espíritu de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tenemos que unirnos en oración, tener esa fe que nos enseña Cristo para poder llevar el Evangelio, para poder restaurarnos, para volver a levantarnos. No nos dejemos caer por una enfermedad o por una pandemia o por la sociedad que quiere destruir a los niños a través de las enfermedades, a través del caos, a través del temor, a través del miedo. No, levantémonos en el Santo Espíritu, invoquemos al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, renueva la faz de la tierra, ven, renueva tu pueblo te necesita en este momento. Desciende, Espíritu Santo, con tu poder, con tu gracia, sana lo que está enfermo, levanta lo que está caído, fortalece lo que está débil, danos esa agua de vida, esa agua de fortaleza, úngenos, tócanos, permítenos sentirte. Ven con tu luz, con tu sanación, ven, Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios celestial, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven a nuestra vida, ven a sanar lo que está herido, ven a sanar estas ovejitas perdidas, Señor, te lo pedimos.